le quieren subir un 1 las pensiones, pero ha subido un 3 el consumo, o sea, los precios, es que lo decía una señora, es que no llego, ¿no? O sea, es tan obvio. Claro. Rafa. No, yo es que me quería fijar un poco más en lo que significa políticamente esta crisis. Es decir, es evidente que todo, digamos, todo lo malo que está ocurriendo en la crisis es lo que estamos contando. Pero yo creo, y por eso siempre me apoyo en los sectores más conscientes de la sociedad, el 15M, el 25S, etcétera, es decir, lo que está ocurriendo en Grecia, en Portugal. En Portugal el ejército ha sacado varios comunicados diciendo, oiga, a nosotros ni se nos ocurra decir que vayamos no vayan a utilizar contra el pueblo portugués. Y me decía un compañero que me lo mandó, dice, lo mismito que aquí. Entonces, es decir, yo lo que quiero decir es que, ahondando un poco en lo que antes decía, y es que están intentando utilizar la crisis para ahondar, digamos, en el cambio neoliberal o liberal de la sociedad, quitando prestaciones sociales, intentando que todo eso se privatice. Pero hay un problema, que es lo que estaba yo contando antes, que es que no hay manera de casar eso. Es decir, que la crisis del sistema, la crisis del capitalismo es tan aguda, es decir, ha llegado a ese punto tan grave, que esa solución que los liberales están planteando de quito servicios sociales y los privatizo, es decir, hago que la población tenga que pagarlos, que es un poco la teorización que hacen los liberales, que por cierto el señor Schwartz, que por ejemplo el teórico liberal más importante de aquí, se hace presidente del Consejo Económico y Social, lleva coche, chofer y paga eso, es decir, que son liberales todos, lo que estoy diciendo, que saben vivir a costa del Estado. Liberales de Estado. Pero no saben, evidentemente, luego ellos, es decir, llevar a la práctica eso porque es imposible. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que como todo eso lo va a estar llevando hasta sus últimas consecuencias, porque a diferencia de las crisis de los 70 y los 80, es que el propio capitalismo supo, a pesar de todos esos recortes, supo evidentemente encajar, digamos, esa crisis y salir más o menos reforzado del tema, y de hecho todas las poblaciones nos hemos ido tragando el hecho de los cambios sociales que ha ido haciendo. Pero en esta crisis lo que está ocurriendo es que la población que se está dando cuenta, los ciudadanos que se están dando cuenta, primero los más conscientes, pero al final van a ser, yo creo que todos, incluso mucha gente de derecha, es decir, está empezando a comprender que no hay salida, que el capitalismo no tiene salida. Y lo primero que pone en cuestión es el sistema de instituciones políticas. Es decir, lo primero que ha puesto en cuestión es: estos políticos no nos representan, estas instituciones no nos representan. Sí, lo que estáis diciendo es lo del abogado. Se han aliado con ellos. Exactamente. Tenemos unos abogados, como dice Paco, que nos están engañando en vez de estar ayudando. Entonces, ¿todo eso qué hace? Que evidentemente por primera vez, yo creo que desde la transición política española, y yo creo que en Europa, incluso mucho más lejos, la gente está empezando a reaccionar. Y la gente está empezando a discutir y a poner en cuestión. Eso es lo que tenemos nosotros que profundizar, es decir, si fuéramos capaces, y evidentemente lo va a poner muy difícil, de ir profundizando en eso y de ir convenciendo. El otro día, por ejemplo, un banquero importante de este país decía: el problema que yo tengo ahora es que la población ya no cree en estas instituciones, por lo tanto, estos políticos ya no me valen, estos políticos, estas instituciones no me valen. Dice, yo en el año 80, ponía ejemplo del año 80, el gobernador del Banco de España a mí me llamaba y me decía: tienes que quedarte con este banco malo, con aquel otro, con no sé qué, tal cual, no sé qué, y eso iba a misa. Nadie ponía en cuestión, ni los partidos políticos, ni los ciudadanos, y todo eso, la solución a la crisis. Que os quiero recordar que la solución de la crisis financiera que hubo en los años 70 fue brutal. En este país existían más de 100 bancos y se quedaron en 30 o 40, es decir, que evidentemente fue brutal. Todavía incluso hay consecuencias de aquello. Es decir, que lo que yo veo aquí positivo es que inevitablemente el capitalismo, yo creo que Marx ya lo dijo en su momento, iba a llegar un momento de la especulación, es decir, eso de tener tanto dinero que querer que produzca el dinero, que es una cosa absurda, es decir, pues que yo tengo... Claro, es decir, el dinero. Pero llega un momento en que todo ese dinero no es capaz de eso. Entonces, la única solución o sería una guerra, es decir, 20 millones de muertos, 30 millones de muertos, capitalistas matando incluso entre ellos, etcétera, para que haya unos ganadores. Cosa que, bueno, pues lo pueden intentar, no digo que yo, ¿no? Pero, es decir, lo tienen ya más difícil que antes. Y la segunda cuestión es que las poblaciones empiecen en cada uno de los países a ver que no les representan eso, a cambiar las instituciones, y esas instituciones nuevas no van a ser tan manejables por lo que está. Yo insisto en que va a ser complicado y difícil,
pero a cada cambio que se dé en ese sentido, es decir, que se puede cambiar la correlación de fuerzas en un momento dado, porque los afectados son toda la población. Yo es lo decir, único que no estamos veo... hablando de solo una parte. Ricardo, Yo creo que se puede hacer, no, sí, simplemente es incidir en esa cuestión que a mí me parece mucho más positivo. Es decir, yo no hubiese creído que hubiese existido el 15M ni el 25S hace 5 años. Yo pensaba que hace 5 años la población española estaba muerta. Creo que José Antonio... que la antipolítica nos puede llevar a muy malos sitios, y entonces hay que ser cuidadosos, porque no todo lo que hay detrás de la antipolítica... La antipolítica y otra política Yo no es antipolítica, es posible... No. Pero hay veces que la línea entre antipolítica y otra política es difícil. Porque hay un hecho evidente, los políticos del sistema, en eso estoy de acuerdo contigo, por supuesto, pero hay otros... en contra de los partidos políticos. Pero hay otros políticos, no todos los políticos son iguales, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque detrás de eso hay trampas para lobos, trampas para lobos. Yo creo que... Entonces, en esa idea de que efectivamente, y no se ve mucho en las calles, pero hay cosas muy importantes en este país que vienen desde la transición: la ley electoral, la ley de partidos políticos, la financiación de partidos políticos, la corrupción, que no es que un político meta la mano en la caja, es que las leyes permiten la corrupción, la hacen posible. Está diciendo lo mismo que y yo. no se... No, si no estoy en desacuerdo. Digo. Y no se persigue al corruptor, que también es culpable. Bueno, y lo que es peor, que al final Me vais crea a una perdonar. sociedad Ahora que justifica ya, la corrupción. En el momento y en el contexto en el que estamos, esto ya se llaman caciques locales. Quiero decir que ahora mismo Rajoy es un cacique local. Ahora mismo el campo de juego es Europa. Y yo, además, este discurso es que los alemanes son los malos, no sé qué, no cuánto. Cuidado, vamos a situar, y vamos a situarnos como nos hemos situado siempre. Alemanes, hay reaccionarios, hay neoliberales y hay progresistas. Y hace 2 domingos se manifestaron muchos en contra de la política de recorte. Y yo creo que por ahí es por donde hay que ir. Ahora mismo lo que hay que hacer es enseñar los dientes al sistema financiero, que no tiene corazón, que le da igual si en España se sufre, si la gente se muere porque no hay hospitales suficientes, le da igual, y si los jóvenes españoles no se forman y hay 1, 2, 3 generaciones perdidas, porque lo único que les preocupa es su 7% de ganancias, y si puede ser un 9, mejor todavía. En esa línea creo que es muy positivo el trabajo que se está haciendo desde muchos sitios, entre otros los sindicatos y la izquierda, de tratar de unificar movilizaciones en todo el ámbito europeo. El otro día se sumaban ya a París y Berlín, a Lisboa y a Grecia. Se está preparando una movilización que puede ser la primera huelga transnacional, no europea, pero transnacional, que puede ser una experiencia muy interesante. Y estos señores dicen, ¿pero se puede conseguir algo? Pues sí, si estos señores ven en peligro sus ganancias, tendrán que renegociar, porque estos señores están acostumbrados a renegociar. Igual que cuando Brasil le dijo, Argentina dijo, no pago. Se sentaron y renegociaron. Pero paradójicamente la desafección política que dicen todas las encuestas, la realidad es que la política más que nunca está en la calle. O sea, desde que yo, con mis 38 años, la política está en la calle y mis alumnos hablan de política en clase. Los grandes partidos españoles, griegos, italianos, se han puesto de parte de los acreedores. Claro. Yo hay una cosa que primero hay que dejar claro. Yo creo que, en concreto, en nuestro país, el sistema democrático es mejorable. Lo prefiero a cualquier dictadura, desde luego. A mí sí me representan, no creo que sea... Cuando no votan las hipotecas. No, a mí sí me representan. A mí lo que no me, y no creo que el 15M sea lo mismo que el 25S, no es lo mismo, ni están las mismas fuerzas detrás, ni los mismos sentimientos, ni las mismas cosas. Yo entiendo que hay una batalla. Primero, entiendo que no hay corruptos sin corruptores. Y aquí los políticos son siempre los corruptos. Los corruptores nunca.
que no hablamos nunca de quién corrompe. Condenan al político que se vende y al que le compra. En el cohecho. Rafa Merino tiene razón que ningún banco ha ido a la... Aquí la imagen no es de que Botín es corrupto. Pero porque la imagen no es que González es corrupto. No, pero es que yo... En este país ni han pedido responsabilidades los políticos. En Italia echaron a los corruptos y votaron al corruptor. Es que yo lo que creo es que las fuerzas económicas han conseguido devaluar la política, han conseguido que todo el precio lo paguen los políticos y ellos se están yendo de rositas. Y en eso yo no estoy de acuerdo, porque si hay algún... pero estoy de acuerdo con eso. Hasta que el bipartidismo de este país... Hay que exigirle responsabilidades penales. Si hay algunos de los responsables de la situación económica son los que tienen el dinero y los que tienen las empresas. Y por lo tanto, lo otro son una consecuencia. Por ejemplo, Rato. Y yo desde luego... Un momento, Ricardo, que desde luego quiero terminar diciendo que en esta y en todas las tertulias siempre defenderé a los parlamentos. Sean como elegidos como hayan sido elegidos. Bueno, yo no me manifiesto, y además digo más, parlamentos blindados. Pero un parlamento un momento, por favor. Rafa. Más cosas a los ciudadanos, un parlamento que sea más abierto, sí, un parlamento pues mejor. En eso estamos de acuerdo. A ver un momento, por favor, los Rafaeles, por favor, atendemos un momento. Ha votado lo que ha votado. Ya, vamos a pasar, a ver un momento, pasamos a un vídeo de opiniones sobre el interés de la deuda. Vamos con el vídeo. Pues que si no tenemos dinero para pedir, vamos a ver, que todo se va a ir ahí, todo se va a ir en pagar deuda, o sea, es ridículo, porque ¿qué vamos a adelantar con eso? Vamos a seguir pagando y pagando todos los intereses de la deuda y al final, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a pagar? Cada vez que pidamos más, pues más recortes para poder pagar eso y nos van a ahogar, bueno, de hecho es que ya estamos ahogados. Si lo van a coger todo con intereses, mejor no pedir rescates ni cosas de esas, porque si vas a tener que después pagar más, pues no pidas nada. Entonces, sácalo de cualquier lado, pero pues no pidas, ¿sabes? Porque si no, después nos quedamos nosotros sin dinero. El que lo tiene que pagar después somos nosotros. Y el que pagamos somos nosotros, todo. Pero vamos, hombre, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Y además esto es lo de Bankia, ¿pero por qué lo tengo yo que pagar? Ni yo ni nadie. ¿Por qué tengo yo que pagar una cosa que han hecho los bancos? Que no. Y es que no tenemos que estudiar, no tenemos tantas carreras como tienen ahora, pero benditos a Dios. La economía es que no. Pues sinceramente tendrían que igualar los impuestos para todos, no subir solo el IVA en las cosas cotidianas, sino también en artículos de lujo, que ahora mismo está en el 8%, de ahí no se mueve. Y realmente ahí es de donde más se saca, porque la gente que aún todavía tiene dinero está comprando y de ahí podemos sacar algo para ayudar a todos. Bueno, Paco. Bueno, pues yo vuelvo a lo mío. Yo creo que si no somos capaces de despedir al abogado que tenemos, no hacemos nada. Eso habrá que hacerlo con la movilización social, con la protesta social, como están haciendo los afectados de toda Europa, lo están haciendo respectivamente en sus países, y tener que poner en marcha pues una alternativa, que a nivel político sería exigir de entrada una moratoria, un diagnóstico o una auditoría de la deuda para ver cuál es legítima y cuál es absolutamente ilegítima y por lo tanto riesgo-ventura de las instituciones y de los señores que han prestado ese dinero. Otro tema, desde luego, es el tema del desempleo. Es decir, un país no puede crecer con 5 millones y pico de parados, con tendencia a un crecimiento que no parece que vaya a tener fin, al menos en los próximos años, lustros, se vaya a bajar de una tasa de desempleo del 20%. Hay que poner a España a trabajar, hay que incentivar y subvencionar que esa gente, que esas personas trabajen. Y luego, a nivel de gobierno, pues habría que plantear una alternativa que es sencilla. Yo ni siquiera planteo un gobierno de izquierda, no, un gobierno digno. Yo reivindico que haya un gobierno digno, que haya un gobierno honesto, que haya un gobierno que defienda la mayoría, es decir, un gobierno nacional,
está mal que lo diga yo, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es un gobierno extranjero, un gobierno que defiende, son cosas que parece un lenguaje rescatado de hace, pero es que es verdad.